buen día para todos, el Señor les bendiga grandemente y bueno, damos paso para poder compartir la escuela sabática de esta semana, que ha sido un tema también como siempre muy interesante y nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros. Pero antes de hacer este pequeño estudio vamos a hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias Dios, porque Señor, tú nos reanimas y nos convidas nuevamente, Señor, para buscarte, para recordar que tenemos un mensaje y un llamado personal para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a no perder de vista el llamado que tú has hecho y que has, Señor, tenido como objetivo para nuestras vidas, Padre. Por favor, Padre, envía tu Santo Espíritu, síguenos impresionando, ayúdanos a estar alertas a las señales, a los llamados, a tu mensaje, a los consejos que ya has dado desde hace tanto tiempo, pero que tal vez a veces olvidamos o tal vez no queremos escuchar. Señor, por favor, ten misericordia, Padre. Sabemos que estamos en una época en donde tú, Señor, no sabemos cuándo vas a volver, tu Hijo amado, pero sí sabemos que tú insistes y que tú de verdad anhelas nuestra salvación en esta época tan difícil, Señor, y que con seguridad más adelante en el futuro va a ser más difícil, Señor. Por eso tú nos haces ese llamado hoy mismo, Padre, para una renovación y una transformación en nuestra vida, Señor. Por favor, haz ese milagro en nosotros, Señor, que tengamos ese deseo de escuchar tu voz y de obedecerte y entregarte todo a ti. Por favor, entregamos las vidas de nuestras familias, de nuestros seres amados en tus manos, que tú puedas también hablar a sus corazones y que juntos, Señor, estemos preparándonos para tu regreso, Padre. En nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, en la escuela sabática de esta semana está el versículo para memorizar, que está allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 y 7, ¿no? Y dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Entonces viene diciendo allí que la muerte expiatoria de Cristo fue universal, es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido, independientemente de cuándo o dónde, ¿no? Entonces esto es una noticia increíblemente buena, que Jesús en su vida, muerte y resurrección haya triunfado sobre los principados y potestades del infierno. Viene allí diciendo. Entonces nosotros sabemos que Jesús, Él cumplió un propósito maravilloso de redención y que volverá a llevarse de nuevo, y se está llevando de nuevo esa decisión, ese deseo de redención para la raza humana que en este momento aún vive o que está en este tiempo de la historia, ¿no? Porque ese es el deseo, no solo para esta generación, sino para las pasadas. No sabemos si para las futuras cuánto tiempo el Señor nos dé más, pero el Señor de verdad anhela que ese mensaje evangélico que una vez fue proclamado allí por los discípulos de Cristo, ¿cierto?, que fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo, pues de igual manera también lo podamos hoy llevar, ¿cierto? Entonces sabemos que el Salvador de verdad desea con todo su corazón que nosotros podamos estar pensando en ese segundo advenimiento en gloria para redención de nosotros como pueblo, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros no olvidemos esto. Recordemos que allí Juan, en el Apocalipsis, él predice la proclamación del mensaje evangélico, ¿no?, precisamente antes de la segunda venida
Cristo. Él contempla allí, como vimos en el versículo, a un ángel volar por el medio del cielo, que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, lengua, tribu, pueblo, diciendo a gran voz ¿qué? ¿Qué es lo que dice este ángel? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros sabemos que allí en la profecía esta amonestación referente al juicio, ¿no? Con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio, mis amigos, es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por suceder, ¿no? Y en esta proclamación se va a decir o se denomina que el Evangelio eterno, ¿no? Este es el mensaje que el Señor nos quiere dar, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres, ¿cierto? En la dirección de esta obra es donde se emplean a los ángeles santos, ¿no? Y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, recordemos esto. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Esto es algo bien importante y es maravilloso y es muy lindo, porque nosotros hemos estudiado que nosotros necesitamos confiar en las promesas del Señor cada día, ¿no? Y una promesa maravillosa es esta, que sus santos ángeles, Él dice que envía un ejército, Él envía de inmediato cuando tú necesitas ayuda y acudes a Él. Sus santos ángeles nos ayudan, abren el camino, colocan la situación. Sus ángeles están ayudándonos, pero la obra del Evangelio el Señor nos la encargó. Cuán maravillosa, qué privilegio, mis amigos. Yo quiero que ustedes piensen qué privilegio que tenemos nosotros como seres humanos así, inicuos, pecadores, llenos de cosas que aún tal vez no hemos dejado, pero por amor a nosotros, Él nos ha dejado esa misión, porque cuando tú llevas el mensaje, tú lo tienes que vivir y Él quiere que nosotros lo vivamos, y poco a poco nosotros vamos entendiendo que necesitamos de verdad vivir conforme al testimonio que el Señor dice para ir y predicar el Evangelio. Por eso el Señor nos escoge por nuestra salvación, mis amigos hermanos. Recordemos que Jesús había dicho, así como leíamos allí, que Él habló, andad entre tanto que tenéis luz, ¿cierto? Que no os sorprendan las tinieblas, dice allí en Juan capítulo 12, versículo 35. Y sabemos que los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuramos, ¿no? Cuando está a nuestro alcance, entonces vamos a ser dejados en las tinieblas. Recordemos eso, mis amigos y hermanos. Necesitamos tomar una decisión. Necesitamos aferrarnos de las manos del Señor. Recordemos que el Salvador también dice que el que me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto dice allí en Juan capítulo 8 versículo 12, ¿no? Y Él nos viene diciendo que cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo eternamente la luz que ya ha sido dada, recibiremos ¿qué? Más luz, y esa alma va a ser enviada allí a salvar también otras personas, a hacer luz para otras personas. Entonces, qué maravilloso, porque nosotros vemos que nosotros como cristianos, el Señor nos ha concedido el gozo de ser como rayos de luz, ¿no? Eterna del trono de gloria, y de poder ir y reflejarlos, ¿no? Sino que el Señor insiste y Él desea, pero a veces nosotros no queremos, nosotros no escuchamos, no pensamos en eso, ¿no? Y el Señor de verdad quiere que nosotros podamos llevar el mensaje. El Señor, al hablar las palabras de esperanza, de aliento, de alabanza, en agradecimiento, en la bondad alegre, el Señor nos va a ayudar
para ayudar a aquellas personas que nos rodean, ayudar a elevarlos, a mostrarles que de verdad existe el cielo y la gloria por encima de las cosas terrenales que hay en este mundo, por encima del dolor, de los virus, de las dificultades. El Señor está con nosotros. Él quiere estar, pero si tú no quieres, pues Él no puede hacer nada más. Él no puede obligarte. Lo maravilloso del Señor es que Él no nos obliga. Él no nos obliga a nada. Él nos llama, Él nos hace una invitación, Él nos anima, Él nos da estas palabras de aliento allí en su palabra. Cada palabra de la Biblia, si ustedes se ponen a leer, son promesas. Son promesas que el Señor va a cumplir y que cumple, porque Él es fiel y justo, recordemos esto. También viene hablando un poco allí sobre el mensaje de la verdad presente de Pedro, ¿no? Y vemos que dice allí la escuela sabática que a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética con la intención de preparar a las personas. Dios nunca es tomado por sorpresa, dice allí en Isaías 46, 9 y 10. Él prepara a su pueblo para el futuro enviando profetas para revelar su mensaje antes de que caiga el juicio, dice allí en Amos capítulo 3 versículo 7, ¿no? Y así ha pasado a través de las historias y nosotros recordamos cómo el Señor ha llamado allá en la época del diluvio, ¿cierto? En Egipto, cuando levantó también a José, en los profetas judíos que advirtieron a los líderes israelitas, y bueno, en tantas experiencias nosotros recordamos y vemos como el Señor nunca dejó a su pueblo en tinieblas, ni nunca le ha querido que nadie perezca, sino que todos vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento para tener la vida eterna. Ese es el deseo que el Señor tiene en nosotros y con nosotros, mis amigos hermanos. Recordemos que allí viene también hablando, dice que en segunda de Pedro capítulo 1 del 16 al 21 dice cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y los discípulos, ¿no? Nosotros sabemos que ese mensaje que dice allí el Señor los estaba preparando, ¿no? Para que ellos pudieran anunciar, ¿no? La venida del Señor en el primer siglo, que Cristo iba a volver, que Cristo había venido, ¿no? Y así en adelante el Señor quiere que nosotros nos preparemos para la segunda venida del Señor, ¿no? Sabemos que está pronta a volver. Necesitamos prepararnos, mis amigos hermanos. Recordemos que en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos. Es el libro para los últimos tiempos a fin de preparar ¿qué? A un pueblo para el pronto regreso de Jesús, ¿cierto? Y el Señor quiere que nosotros de verdad nos preparemos, mis amigos hermanos. Necesitamos que nosotros nos preparemos con urgencia. Allí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿cierto? Entonces no importa, mi amigo y hermano, cuán lejos podamos haber estado viajando en el camino de la vida eterna, necesitamos a menudo detallar las mercedes de nuestro Padre Celestial hacia nosotros y acumular esperanza y valor de las promesas de su palabra. Recordemos que Pedro, él reconoció el valor de la constante vigilancia en la vida cristiana y se sintió impedido por el Espíritu Santo a instar a los creyentes sobre la importancia de ejercitar gran cuidado en la vida diaria. Entonces a nosotros, mis amigos, nos corresponde ser cuidadosos de asegurar nuestra vocación, nuestra elección, al tener en cuenta el plan de conocimiento también contenido allí en la palabra de Dios, ¿no? Que necesitamos de verdad estar preparados. Nosotros sabemos que Satanás está premiando por todos lados. Él está furioso como un león. Es de verdad, dice que si nosotros viéramos
fuera descubierto el velo y viéramos cómo hay esa lucha delante de nosotros, pues no podríamos soportar. Entonces Él está como furioso, ¿no? Y a menos que nosotros seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver los lazos, las trampas, las pruebas, las tentaciones que Él también hace en nuestra vida, y llevemos nosotros esa armadura de Dios, los dardos del fuego del maligno nos van a alcanzar. Es así. Nosotros necesitamos estar muy vigilantes, ¿no? Entonces sabemos que necesitamos, para estar vigilantes, conocer también, escudriñar y tener un conocimiento mayor, ¿no? Sabemos que hay muchas preciosas verdades que están contenidas allí en la palabra de Dios, ¿no? Pero recordemos que es la verdad presente lo que el rebaño necesita, lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la verdad presente, mis amigos, hermanos? Necesitamos estar escudriñando, ¿no? He visto, por ejemplo, que muchas veces nos podemos desviar, ¿cierto? Y podemos estar tratando muchos puntos, ¿no? Y esparcirnos en temas tal vez que no son para el tiempo de ahora. Entonces el enemigo va a aprovechar la ventaja para distraernos, ¿no? Para alejarnos del propósito, ¿no? Él perjudica la causa del Señor, ¿no? Entonces recordemos que los mensajeros escogidos del Señor necesitamos estar allí, firmes, vigilantes, buscando las ovejas dispersas, ayudando en esa salvación y redención de tantas almas que necesitan, ¿no? Y sabemos que vamos a tener pruebas, dificultades, que tal vez nos desanimemos, tal vez pueden pasar muchas cosas, pero no podemos permitir eso. Nosotros tenemos un llamado de predicar una verdad presente, mi amigo y hermano, que el Señor vuelve pronto y que necesitamos prepararnos, que necesitamos cambiar nuestros pensamientos, que necesitamos la fe de Jesús en nuestra vida, que necesitamos cada día buscar más a Dios con todo nuestro corazón, porque cuando yo le amo, yo hago la reforma que necesito, mi amigo y hermano. Si yo no le amo, cualquier persona puede decirte: haz esto, haz aquello, y tú no vas a creer, tú no vas a hacerlo, porque tú no estás de verdad enamorado de Jesús, de Dios. Pero cuando tú le dices al Señor: Señor, ayúdame a amarte y dame un corazón limpio, Señor, para aceptar mis errores, para entregarme a ti, para buscarte, para anhelar vivir contigo en todo momento. Cuando eso pasa en tu vida, entonces tú vas a decir: Señor, yo te obedezco porque te amo y voy a hacer todo lo que tú me digas. Todos los consejos que tú me digas, yo los voy a obedecer. Y eso va a ser una experiencia maravillosa, mi amigo y hermano. Recordemos que viene también hablando allí en la escuela que el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis, y dice que los evangelios se centran principalmente en la primera venida de Cristo, ¿no? En los evangelios cuentan la historia de su nacimiento, su vida y su ministerio, su muerte y su resurrección, y que aunque hablan de su segunda venida, ese no es un énfasis principal. Sin embargo, tenemos que recordar que el enfoque principal del libro de Apocalipsis es el clima del conflicto de los siglos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos enfocarnos también allí en el libro, leerlo, entender las profecías, ¿cierto? Desde el primero hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, vemos que el clima de cada profecía es la segunda venida de Jesús, el Cordero que fue inmolado, ¿no? Que viene de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Que derrotará a todos los enemigos que oprimen y persiguen a su pueblo. Qué maravillosa promesa, ¿no? Qué lindo. El Señor nos cuida, el Señor nos ama, el Señor está ahí con nosotros, Él no nos va a abandonar, ¿no? Y que el Señor nos va a librar
de este pecado, de este mundo, y nos va a llevar prontamente a casa, mi amigo y hermano. Qué maravillosa promesa, ¿no? Recordemos que allí en Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 dice Jesús que Él va a venir pronto, ¿no? En el versículo 12, el 17, el 20, yo vengo en breve. Dice que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿no? Entonces el Señor hace un llamado reiterado, ¿no? De que nos podamos cada día entregar en las manos del Señor. Recordemos que los discípulos de Cristo, ellos esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria, ¿no? Pero cuando Jesús les da la oración, donde les dice que el reino no había de establecerse entonces, ¿no? En ese momento, y el Señor ora con ellos, el Señor les enseña que ese reino no era aquí en esta tierra. Ellos, yo creo que comenzaron a entender en ese momento. Ellos debían o habían de orar por su venida como un suceso, ¿no? Del futuro, pero ellos no lo entendieron en ese momento. Pero esa petición era también una promesa para ellos. Aunque ellos no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús le dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. El Señor va a volver, mis amigos hermanos, ¿no? Sabemos que el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo en este mundo, ¿no? El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Dice allí en Daniel capítulo 7 versículo 27, y heredaremos ese reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, dice el Señor allí en Mateo capítulo 25 versículo 34. Entonces nosotros necesitamos recordar, apreciar, cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, ¿no? La fe que echa mano de las promesas de Dios y que aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. Entonces recordemos que el tiempo de espera puede parecer largo muchas veces, ¿no? El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras, pueden caer al lado del camino. Recordemos siempre el mensaje animador, ¿no? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará, mas el justo en su fe vivirá, ¿no? Dice allí la palabra del Señor. Entonces el Señor vuelve y necesitamos prepararnos, mis amigos. Sabemos que es un mensaje, ¿no? Para el tiempo del fin, para el tiempo en los cuales yo creo que estamos, mis amigos, ¿no? Y allí cuando nosotros leemos el capítulo 14, sabemos que este capítulo es de suma importancia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días de la historia humana, ¿no? Y el Señor nos muestra este mensaje del tiempo, del fin, como algo crucial para el pueblo de Dios. Y por esto nosotros, amigos, vemos tantas cosas que están sucediendo y que van a suceder. Yo no soy alarmista, pero veo una realidad. Sabemos todo lo que está pasando en otros países, sabemos que no están permitiendo ni siquiera que mucha gente, por ejemplo, en la pandemia, yo sé que en Europa es obligación que los niños vayan a estudiar. Si no van, por ejemplo, les cobran una multa. Si usted no usa un barbijo, les ponen una multa, los encarcelan. O sea, está toda una situación terrible. Sabemos que van a cerrar de nuevo aeropuertos, que la situación está más difícil. Este es un aviso, mi amigo y hermano. Este es un aviso no para temer, sino para actuar y para recordar los consejos que el Señor ya nos dio a través de su palabra, y para ver que no necesitamos de nuevo caer en la misma decadencia de estar quietos y decir no pasa nada, ¿no? El Señor se demora en venir. Nosotros no sabemos cuándo Él vuelve, pero Él vuelve. La pregunta es, ¿tú y yo nos estamos preparando para la vuelta de Jesús? Tal vez
el Señor no sé cuándo vuelva, pero tal vez tu vida termine más pronto de lo que piensas o la mía. Pero yo estoy preparándome para ese encuentro con Jesús cuando Él vuelva, porque mi vida puede terminar hoy. Puede ser. Estoy preparado, estoy orando y clamando, estoy estudiando su palabra, estoy aceptando los consejos que el Señor me da a través de sus profetas. Nosotros tenemos profeta y el profeta habló claramente de qué es lo que necesitamos hacer, vivir, tener en nuestra vida. Él nos da una cantidad increíble de consejos y necesitamos despertar prontamente para poder de verdad decir que estamos esperando la preparación, estamos esperando con nuestra preparación la venida del Señor. Estamos esperando con la ayuda de su Santo Espíritu la venida del Señor. Estamos clamando por su Santo Espíritu para que nos prepare cuando el Señor vuelva en gloria, o cuando yo resucite y lo vea volver, y yo voy a estar allí al lado de los que van a vivir con Él por la eternidad. Oh, mi hermano, yo quiero y anhelo esa experiencia, ¿no? De la persona que yo más temo, siempre digo, es de mí. Tengo miedo de separarme en algún momento de Jesús, ¿no? Como alguna vez ya pasó, porque nosotros nos separamos de alguna manera en mente o en espíritu. No hay deseo de orar, a veces nos dejamos tentar por el enemigo, dejamos que él juegue con nosotros, él entra como un invasor y nosotros abrimos la puerta. Ni pensamos muchas veces lo que estamos permitiendo en nuestras vidas. Cuando yo permito que el enemigo entre, cuando yo veo lo que no debo ver, hablo lo que no debo hablar, pienso lo que no debe pensar, vivo de una vida o de una manera que el Señor no aprueba, y la vivo y lo hago, y no, es como que yo le permito al enemigo que él sea el dueño de mi vida, porque el Señor dice: todo conmigo o nada sin mí. Él no quiere tibios, porque nos vomitará. Entonces, mis amigos, el Señor nos hace un llamado con urgencia a buscarle con todo nuestro corazón. Él nos desea de verdad salvar, mi amigo y hermano. El Señor tiene un llamado final, ¿no?, para nosotros. Recordemos que allí en el libro de Apocalipsis el término Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por los hombres y falsas doctrinas, ¿no? Él exalta a los seres humanos y su justicia propia por sobre Jesús y su vida sin pecado. Coloca los mandamientos de los maestros religiosos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Babilonia era el centro de la idolatría, la adoración al sol, la falsa enseñanza, dice allí, de la inmortalidad del alma. Entonces, este falso sistema religioso ha integrado sutilmente muchas de las prácticas religiosas de la antigua Babilonia en su culto. El mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo, dice, es el mensaje de Jesús y su justicia, ¿no? Hace el eco al llamado del cielo. Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Dios ha levantado la iglesia adventista, mi amigo y hermano, del séptimo día, para exaltar el mensaje de Cristo en toda su plenitud. Exaltar a Jesús es exaltar todo lo que enseñó, es proclamar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Oh, mi amigo y hermano, esto es un mensaje maravilloso e increíble. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de esa Babilonia que tenemos dentro de nosotros. Esa Babilonia a veces espiritual, a veces no es ni siquiera un lugar, aunque nosotros sabemos que tenemos un llamado a estar fuera de las ciudades y a prepararnos, mis amigos. Ese es un estudio increíble y maravilloso, y yo los animo para que ustedes reflexionen en el medio en el cual están, porque va a ser más difícil, mis amigos, se los digo con toda seguridad. Tengo personas y amigos en otros países muy lejanos, en Europa sobre todo, que ellos no pueden salir ahora, quieren y no pueden, y en otros países. Esos son muestras de lo que va a acontecer más adelante
y va a ser más difícil, mis amigos. Pero el Señor nos dice: apartaos, salid de ella. Salgamos de la idolatría del mundo, salgamos del el deseo de las concupiscencias, de los deseos carnales que el mundo ofrece. Mis amigos, el Señor nos llama con urgencia a tener una vida nueva en el Señor, con el Señor, mi amigo y hermano. Es de verdad que yo les hablo en este momento con mucho cariño y respeto a cada uno de los que me están escuchando, porque de verdad, mis amigos, el tiempo es ahora. Hay un tiempo. Tal vez tú puedes pensar: siempre han dicho lo mismo y nada, que viene el Señor. Tantos años, mis amigos, gracias a Dios. Yo digo de alguna manera que no ha vuelto porque yo no estaba preparada. Ahora pienso que he podido un poquito más y quiero prepararme más. Gracias por la misericordia del Señor, porque nos está dando una oportunidad de reaccionar, de pensar, de acudir a Él, de dejar esa Babilonia que tenemos dentro de nuestra mente, ese pensamiento de babilónicos, de fariseos, de hipócritas muchas veces. Por favor, mis amigos, nosotros necesitamos tomar decisiones para la vida eterna. Nuestras decisiones no pueden ser para este mundo. No pueden seguir siendo, porque el Señor tiene más planos grandes para nosotros, pero nosotros tenemos un velo, mi amigo y hermano, frente a nosotros que no nos permite ver ni descubrir los misterios del Señor, ni analizar. Nos enfrascamos en los problemas, nos enfrascamos o solo nos quedamos pensando qué será, pero no, será que sí, será que no, porque nos falta fe, porque nos falta amor en Jesús, porque no creemos en sus promesas. Pero el Señor quiere que tú y yo le busquemos de corazón, lo hallemos. Por favor, mi amigo y hermano, arrodíllate allí donde estás. Clama al Señor, gime con Él. Búscale. Dile: Señor, ayúdame, porque yo no te creo, no creo en tu palabra. Yo no he hecho nada de lo que tú has dicho, pero yo quiero de verdad cambiar mi vida. Y el Señor te va a ayudar, pero tú y yo necesitamos clamar y buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. El Señor nos llama a una reconciliación rápida con Cristo y a esperarlo, porque el Señor sí vuelve, mi amigo y hermano. Él vuelve y tú y yo necesitamos estar de verdad preparados. Yo anhelo que mi familia se salve, ¿tú no? Yo anhelo que mi hijo se salve, mis hijos, mi esposo, mis seres amados, ¿tú no? Yo creo que sí. Pero nosotros necesitamos avanzar por fe y necesitamos hacer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Mi amigo, no es extremismo, no es desequilibrio, no. El desequilibrio viene cuando yo tal vez obligo a otra persona. Eso es fanatismo, a hacer lo que yo creo. Yo lo aconsejo, yo le ayudo, yo le digo tal vez en amor lo que el Señor tiene allí, pero yo necesito vivirlo. La otra persona tomará su decisión, pero este llamado es para todos nosotros, a proclamar el Evangelio, pero yo lo tengo que proclamar con un testimonio vivo de mi vida, de que yo estoy aceptando y estoy haciendo, aún así defectuoso y lleno de pecados y lleno de delito, pero yo comienzo en esa carrera del Señor. Y el enemigo siempre va a tratar de desestabilizarnos, pero el Señor es más fuerte y poderoso. Recuerde eso, recuerde las promesas que el Señor tiene allí en su palabra. El Señor las va a cumplir y Él manda millares, dice, de ángeles para ayudarte, para librarte, para aconsejarte. Por favor, escuchemos la voz del Señor, busquémoslo cada día y hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Escuchemos la profecía que el Señor ya cuánto tiempo ha hablado para nosotros. Hay un llamado de emergencia. Pronto, salir de ella, pueblo mío, ¿no? Entonces, mis amigos, que el Señor les bendiga y que Dios nos ayude a estudiar su palabra y a cumplirla y a vivirla y a prepararnos para cuando el Señor venga en gloria, o tú y yo nos levantemos, si no lo podemos ver venir, nos levantemos y nuestra primera visión sea contemplarlo y que Él nos diga: buen hecho, siervo fiel, venid a la vida eterna, venid al lugar que yo preparé contigo. Cuán increíble va a ser esa experiencia, mi amigo.
Que el Señor te bendiga grandemente. Que Dios te guarde.